Gracias, Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, que Dios lo bendiga. Dios nos ha hablado mucho en estos 2 días. Hoy pasamos un resumen de lo que fue la palabra del día viernes. Los pastores nos mandaron este resumen. Ahora vamos a pasarle lo del día sábado en estos días. Pero también tuvimos tiempo con los pastores aquí que fueron de mucha bendición. Dios ha hablado mucho a nuestro corazón y nos ha marcado un camino, un rumbo. Yo creo que han sido reuniones donde Dios nos está preparando para cosas mayores. Pero quiero compartirles una palabra. Yo esta mañana estaba orando y quiero que veamos nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 18. Nehemías 2:18. Porque quiero cerrar este aniversario con una palabra para tu vida, para mi vida. Nehemías 2:18. Cuando la tengamos, si la tenemos, no sé, televisión, cuando la tengan, vamos a compartir esta palabra para ellos. Entonces, dice Nehemías, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Diga conmigo: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Quiero que cuando recién nos visitaba el pastor, diputado, los amigos, yo les compartí algo y quiero que entendamos la situación en que llega esta palabra. Esta palabra llega en un momento donde Jerusalén había sido arrasada por los enemigos. El pueblo había sido llevado cautivo y después de 70 años llega el tiempo del cumplimiento de la palabra, donde los cautivos regresan a Jerusalén y regresan con una intención: reedificar la ciudad. Reedificar la ciudad, reedificar el templo, reedificar los muros de la ciudad. Entonces eso nos da un poco el panorama de cómo estaba la ciudad de Jerusalén en esos momentos. Jerusalén era una ciudad sin muros. En aquel tiempo, una ciudad sin muros es como hoy fuera una ciudad sin policías, sin seguridad. No tenía protección, no había seguridad de nada. El pueblo vivía en temor, en ansiedad. Cualquiera podía entrar a la ciudad, saquear, robar, hacer lo que quisiera. Se vivían días de inseguridad, de temor, de intranquilidad. Eran tiempos donde económicamente había mucha gente empobrecida. Eran tiempos donde no había ley, si se quiere decir, no había templo tampoco. Aún la misma iglesia o los mismos creyentes creían en Dios, pero estaban lejos de Él. No había prácticas, era una ciudad socialmente, culturalmente, religiosamente, estaba dañada. No eran buenos días para Jerusalén. Pero a pesar de que no eran buenos días, eran días de miedo, de desorganización, no había líderes reconocidos que pudieran sacar eso adelante, una situación económica precaria. A pesar de todo eso, era un tiempo de Dios. Y Dios levanta a hombres como Nehemías, como Esdras. Dios levanta a hombres como Zorobabel, como Ageo, como Zacarías, que eran los profetas de aquel momento. Eran contemporáneos, le decía la otra vez, estaban viviendo en el mismo tiempo. Y empiezan a levantar estas personas para empezar a restaurar, para traer una restauración a la ciudad.
Y todo empieza con una reforma religiosa. Esdras llega primero, inaugura el altar, empieza a hacer los sacrificios. Esdras empieza a llamar al pueblo a volver a las prácticas de las fiestas, empiezan a tener sus fiestas, empiezan a sacrificar, como les decía, en el altar, empiezan a leer la palabra y empieza todo un mover espiritual. Y atrás viene Nehemías y empieza a edificar los muros, empieza a establecer un poco de paz social, a poner un poco de orden, y ellos empiezan a trabajar y los profetas empiezan a profetizar. ¿Por qué? Porque Dios empieza con ellos una gran reforma, empieza un tiempo de reforma, diga conmigo reforma. Empieza un tiempo de renovación, empieza un tiempo de bendición, empiezan a cambiar las cosas con estos hombres de Dios que empiezan a venir con palabra, que empiezan a venir con avivamiento, porque Esdras trae un avivamiento a la nación. Empiezan a surgir reformas y la situación empieza a cambiar y empiezan a traer toda una renovación. Los profetas se levantan y animan al pueblo, porque la situación no era difícil, no era fácil, pero los empiezan a animar y sueltan palabras como: cobrad ánimo, vayan y reedifiquen la casa, esfuércense, yo estoy con ustedes. Y empieza a traer palabras de ánimo al pueblo, para que el pueblo se pueda levantar, para que el pueblo entienda que a pesar de lo que se estaba viviendo en medio de la ciudad, era un tiempo nuevo de Dios, era un tiempo de reforma, era un tiempo de renovación, era un tiempo de bendición que venía. Y Dios empieza a gestar todo eso y se levanta Esdras y le dice al pueblo: yo les conté cómo la mano de Dios había sido buena conmigo, y les llevé las cartas del rey, de la autorización que tenía, y les conté las cosas que Dios me habló. Y el pueblo empieza a cobrar ánimo y empieza a edificar la muralla y empiezan a edificar el templo en medio de oposiciones, porque también se levantaban oposiciones. Porque el enemigo no quería que esta reforma, esta bendición, este tiempo nuevo que venía se llevara a cabo. Entonces venían de una situación adversa. Dios empieza a hablar, empieza a manifestarse con poder, empieza a traer palabras, empieza a animar el pueblo, y los enemigos también se levantan, pero empieza una obra. Y esta obra que empieza tiene una palabra clave: edificar. Diga conmigo: edificar. Quizás la palabra más clave sería reedificar. La palabra edificar tiene que ver con construir, pero la palabra con infundir también algún sentimiento, alguna piedad, algún conocimiento. Pero reedificar tiene que ver con volver a levantar al pueblo de Dios, el arca, lo que está caído. Reedificar, poderosa, tómelo. Y la harina de la reestructurar, hacerlo de nuevo. Entonces tenemos que hacerlo. Y la Biblia, cuando habla de reedificar, Córdoba, bien, habla de edificar o de reedificar, no le ha mucho pasado más mirarse el espejo y decir: que un templo o que un altar. Hay una unción. La Biblia habla de edificar la casa de Dios. Roturas Pero también habla de matrimoniales. edificarnos a nosotros mismos como piedras vivas. Dice que tenemos que ser edificados. Nos habla de edificar la casa de Dios, y cuando habla de edificar la casa de Dios no está hablando de ladrillos, no está hablando de paredes, está hablando de crear un lugar para Él, de levantar un lugar bajo los principios, bajo las normas de Dios. La Biblia nos habla de reedificar un altar, y cuando habla de edificar o reedificar un altar, está hablando de un volver a Dios. Y eso era el sentido especial de la palabra. Dios estaba llamando al pueblo no solamente a reedificar lo que materialmente estaba destruido, sino lo estaba llamando mucho más allá. Le estaba diciendo: hay que reedificar el altar, pero no solo el altar del sacrificio, hay que reedificar el altar personal, hay que volver a Dios. Y empiezan los profetas a hablar de esto, y empiezan a hablar de tienen que volver a la comunión con Dios, y le habla de reedificar las familias, las casas. Las casas tenían que
ser reedificada en ese tiempo. Y cuando habla de las casas, habla de los fundamentos que ponemos en nuestra casa, de los principios, de aquellas cosas con las cuales nos queremos mover como familia, como grupo. En esta casa somos así, en esta casa no se hace esto, en esta casa se hace lo otro. Y eso es poner fundamento, eso es edificar. ¿Me estás siguiendo? Edificar una vida, edificar una casa, edificar una iglesia. En esta iglesia somos de esta manera. Aquí seguimos esto. Eso es edificar. Empezar a poner fundamentos, principios que hagan que ese lugar tome forma. Principios sobre mi propia vida, que mi vida tome forma. Escúcheme bien, iglesia, principios sobre mi vida. Yo no voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Yo voy a ser una persona que ore. Yo quiero ser una persona que cuando tome una decisión consulte a Dios antes de hacerlo. Yo no quiero ser alguien emocional, no quiero ser alguien... Y pongo principios, y aunque a veces nos cuesta, o aunque a veces no nos sale como esperamos, pero seguimos intentando porque estamos edificando. Cuando usted edifica y hace una pared, por ahí la pared no le salió del todo bien y a veces hay que tirar un pedacito abajo y volver a levantarla. Pero usted tiene que tener en claro qué quiere edificar. Iglesia, la vida de nosotros se edifica. Y se edifica sobre principios, sobre fundamentos, sobre ideas, conceptos. Si yo no tengo eso, mi vida no tiene rumbo. Un hogar se edifica. A veces cuando vienen los jóvenes que se van a casar o los no tan jóvenes, yo les digo esto: empiecen a ponerse de acuerdo en el noviazgo. ¿Cómo va a ser la casa? En esta casa diezmamos. En esta casa oramos a Dios. En esta casa vamos a orar de esta manera, de la otra. Y eso es poner los fundamentos, eso es edificar. Es marcar de qué manera queremos vivir como familia, de qué manera queremos vivir como persona, qué clase de iglesia queremos ser. En esta iglesia queremos honrar al Espíritu Santo. En esta iglesia, cuando compremos el lugar este o el que Dios tenga, pero queremos que lo que hagamos honre a Dios y que sea un lugar santo y que sea un lugar consagrado para Él. Y esos son los fundamentos sobre los cuales vamos a edificar. Y eso es una hoja de ruta. Eso marca tu destino, tu propósito. Y cuando Dios le habló de reedificar o de volver a edificar a esta nación, le dio principios, le dio dos fundamentos esenciales. Un fundamento fue la palabra. Lo primero que Esdras hace cuando llega, Esdras levanta el altar, empiezan los sacrificios. Esdras agarra y dice: vamos a celebrar de nuevo las fiestas de los tabernáculos, pero lo vamos a hacer todo conforme a la palabra de Dios. Y Esdras reúne al pueblo y dice que él se pone en un lugar más alto, como si fuera hoy, y desde allí le empieza a leer la palabra al pueblo, desde la mañana hasta el mediodía, 4 o 5 horas leyendo la palabra. Y mientras Esdras leía la palabra, Dios empezaba a tocar al pueblo y lloraban y se quebrantaban y eran bendecidos, y empezó un avivamiento por medio de la palabra. Esdras empezó a poner fundamento, las familias se empezaron a ordenar de acuerdo a la palabra, el templo se ordenaba por la palabra, todo empezó a ser afectado por la palabra de Dios, hasta el punto que Zacarías la llama la plomada. Yo no sé cuántos son albañiles aquí saben lo que es una plomada. Yo no sé si se usa ahora, pero yo lo veía a mi abuelo cuando edificaba. Él ponía el hilo, esos hilos de albañilería que son duros, y la plomada, que era como un trompito, una cosa así. ¿Saben lo que es un trompo? ¿Alguien sabe lo que es un trompo? Porque es algo así, tío. Y ataba la plomada. Entonces cuando edificaba medía que lo que estaba edificando sea de acuerdo, sea recto. La plomada hace que lo que yo edifique pueda controlar que esté recto, que esté bien, que soporte luego lo que voy a poner arriba. Y acá Esdras lo que hace es poner la plomada.
Dice, lo que se va a edificar va a ser de acuerdo a la palabra. No vamos a edificar de otra manera. Entonces la palabra empieza a tener un lugar primordial en edificar. Y lo segundo que empieza a tener un lugar primordial en la edificación es el espíritu. Es la búsqueda de lo espiritual. Ustedes conocen un pasaje que hemos hablado, el libro de Zacarías, cuando Zorobabel está delante del templo y lo tiene que edificar, y hay un montón de problemas, hay oposición, hay cosas en contra, y quizás Zorobabel se detiene la edificación a causa de los problemas, de los adversarios, y la edificación está parada, detenida, y Dios levanta un hombre como Zacarías y le dice: Zorobabel, escuchá palabra de Jehová, esto no es con fuerzas, esto no es con ejércitos, esto es con mi espíritu. Y le da la clave, el espíritu de Dios. Es como le está diciendo la obra que tienen que hacer. No es una obra con fuerzas humanas, es el espíritu de Dios. Es aprender a escuchar, a seguir, a pedir, a buscar las cosas del espíritu. Le muestra la clave. No se trata solo de poner un fundamento sólido, se trata de buscar las cosas del espíritu. Y créame una cosa, yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo un tiempo muy similar. Venimos de una sociedad, de un tiempo, de un país, no sé, de un mundo que no está viviendo su mejor tiempo. Vemos muchas cosas, vemos inseguridad en la calle, lo hemos visto. ¿Sabe? Me llamó la atención una vez que estábamos con los pastores y ellos pasaron un tiempo con nosotros y compartieron. Y dice: ¿sabe qué nos dio la sensación, Valentín? Que muchos de ustedes en Rosario se acostumbraron a que hay inseguridad. ¿Sabe que vienen pastores de afuera y preguntan: che, ¿se puede andar por acá? Che, ¿cómo está Rosario? Y podemos ir. Y nosotros ya como que estamos acostumbrados, ¿o no? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Es como que ya conocemos, sabemos, nos movemos, estamos acostumbrados a que cosas pasen. No te llaman la atención determinadas noticias. Y no es bueno. Israel se había acostumbrado a vivir sin muros. Y Dios tiene que traer hombres de afuera que les digan: esta no es la realidad. La ciudad tiene que tener muros. El templo tiene que tener un altar. Tiene que haber un avivamiento. No es religión, no es tener una idea religiosa, es experimentar a un Dios de poder. Y viene gente de afuera con ideas. Y la iglesia de este tiempo está llamada a edificar. Diga como edificar. Tenemos que edificar. Tenemos que edificar nuestras vidas, la vida de nuestros hijos. Tiene que haber en nuestras familias fundamentos. Tenemos que levantar una iglesia que exprese a Dios, que tenga el Espíritu Santo dentro de ella. Necesitamos edificar. La iglesia de este tiempo tiene que entender que somos llamados a edificar. Quiero que entienda esto. Tenemos un llamado a edificar. Y usted me dice: ¿por qué, pastor? Porque los próximos años que vienen van a ser años de bendición, van a ser años de abundancia, y necesitamos edificar cuando eso está viniendo. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque si usted llega aquí con una dificultad económica y pide oración: no tengo trabajo, estoy mal, me endeudé, yo le aseguro que Dios le va a contestar, porque lo hace, lo vemos todas las reuniones. ¿Sabe cuál es el problema? Que si usted no edifica una vida económica diferente, al tiempo va a volver a tener los mismos problemas que tenía cuando llegó. Porque no edificó, siguió haciendo las cosas como las hacía antes. Entonces, si yo no edifico mi vida, vuelvo a vivir los mismos problemas. ¿Le ha pasado de repetir problemas? Y le ha pasado a decir: qué cabezón, caí en lo mismo que caigo siempre. Cometí el mismo error que siempre cometí. ¿Sabe cuál es el problema? No edificamos nuestra vida.
Podemos venir aquí con una crisis familiar y decir: Señor, poné tu mano, el hogar está dividido, partido, hay problemas. Y yo te aseguro que la presencia de Dios, cuando entra a un hogar, lo cambia, lo transforma, lo renueva. Él trae, arrima el corazón de los padres al de los hijos y el de los hijos hacia los padres. Pero si no se edifica la casa, al tiempo vuelven los mismos problemas que teníamos ahora. ¿Y cómo puede ser si Dios me sacó una vez y ahí aparecen las promesas que nos consuelan? Bueno, nos libró una vez, nos librará de nuevo. Pero el problema es que nos libra siempre de lo mismo, porque no edificamos un hogar. Si queremos una iglesia, yo estoy feliz, vamos a comprar nuestro templo, pero no se trata de comprar un templo, no se trata de tener un edificio, se trata de levantar un lugar donde la presencia de Dios habite, donde la gente pueda encontrar restauración, pueda encontrar bendición, un lugar de amparo, de protección, de refugio, un lugar donde recibamos al cansado, al afligido, al abatido y podamos decirle: Dios tiene una respuesta para tu vida. Un lugar donde la gente encuentre a Dios. Si no edificamos eso, vamos a hacer 4 paredes, un poco más grandes que antes, pero 4 paredes que no dicen nada. No se trata de 4 paredes, se trata de edificar una iglesia. Y si no entendemos esto, perdimos la batalla. Estas cosas a veces no las entendemos, que la clave es edificar. Si la bendición está en la oración, edificar una vida de oración. Ahora, ¿cómo vamos a edificar? Con las mismas armas que ellos. Personas de la palabra. Hombres, mujeres de la palabra. ¿Qué es un hombre, una mujer de la palabra? Es un hombre, una mujer que toma la Biblia como su guía de fe, de conducta. La Biblia me enseña en qué puedo creer. Yo puedo creer en un Dios de milagro, porque la Biblia me enseña que Dios hace milagros. Yo puedo creer que Dios va a restaurar mi hogar, no porque alguien me puso fantasías en el corazón, sino porque la Biblia me habla de un Dios de restauración. Yo puedo creer en un Dios de oportunidades, porque Dios no apaga el palo y lo que humea, ni quiebra la caña cascada. Yo necesito tener la palabra de nuevo. Tenemos que volver a la palabra que nos diga cómo creer, que nos diga cómo hacer. La Biblia te va a guiar a hacer cosas que a lo mejor no estás de acuerdo, que está en contra de tus emociones, de tus deseos, de tus sentimientos. Pero es como el papá que te guía a hacer lo bueno aun cuando no lo entendés. Cuando los chicos son chiquititos, quieren hacer cosas. ¿No le pasó con los chicos que quieren tocar el calefactor? Salí de ahí, tuto, quema, tuto, y vos 32 veces y quiere volver y vuelve y vuelve. ¿Hasta que hace qué? ¿Y qué le pasa? Dice: oh, gloria a Dios, qué calorcito. Llora y después lloramos porque no hicimos caso. Somos iguales. Necesitamos entender que hay un Dios sabio que creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros y nos conoce y sabe lo que es mejor para edificar tu vida, para edificar tu casa, para edificar tu familia. Lo mejor que te puede pasar es volver a la palabra de Dios. Las armas son las mismas. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos una iglesia que entienda que hay que edificar, que no se trata solo de un milagro. ¿Queremos los milagros? Claro que sí. Y queremos que cada vez haya más. Y tenemos palabra de que habrá milagros mayores. Pero no se trata de recibir milagros. También se trata de no necesitarlos, porque edificamos vidas bendecidas.
Se trata de entender cuáles son los fundamentos, hombres y mujeres de la palabra, que basan su vida en el consejo de Dios, no de los hombres, no de su propio parecer, sino en el consejo de Dios. Se vuelven sabios. Cuando Dios le da la palabra de Dios a Israel, le dice: te doy la ley que te doy es una ley especial. Te lo estoy parafraseando. Ninguno de los pueblos de esta tierra tienen la ley que te estoy dando. Es para que los pueblos de esta tierra vean la ley que te estoy dando y digan: qué pueblo sabio y entendido. ¿Quieres que la gente te llame sabio y entendido? Haz lo que la Biblia dice, porque da resultados. Vas a aplaudir a Dios, vamos a aplaudirlo a Él. Gente del Espíritu, el Espíritu Santo. Cuando hablamos que tenemos que ser gente del Espíritu, ¿a qué nos referimos? A gente que busque las cosas del Espíritu. Busca la comunión con Dios, busca su guía, busca la llenura del Espíritu Santo, busca la unción, porque esas cosas abren puertas donde no lo hay. Esas cosas te muestran el camino para llegar donde otros no llegaron. Eso te fortalece cuando estás a punto de caer. Eso te abre el panorama. Buscar las cosas del Espíritu te lleva, es un plus que hace que vayas más allá de tu fuerza, de tus capacidades, de tus conocimientos, porque hay un Dios que te guía. Si nosotros queremos edificar, si queremos una iglesia, un hogar, si queremos una vida que realmente pueda recibir, disfrutar, contener, mantener lo que Dios va a hacer en los próximos años, necesitamos entender que hay que edificar en la palabra y hay que edificar con el Espíritu. Que Él te guíe, que Él te muestre, que Él te enseñe. Buscar las cosas del Espíritu. Usted me dirá: pastor, pero la comunión con el Espíritu Santo, que Dios me hable, que Dios me guíe, a mí me cuesta, yo no sé cómo. Mira, yo tampoco, yo voy aprendiendo, pero te voy a decir algo: Dios te guiaba cuando vos ni siquiera lo conocías. Porque un día llegaste acá, te cruzaste, pasaste por la puerta, te habló alguien y vos ni te dabas cuenta, pero Dios te estaba guiando. Alguien dice: yo no, una vez, no sé quién fue, pero una vez una persona en Ábalos se bajó del colectivo y se metió en la iglesia, y cuando llegó estaba tocada. ¿Y cómo llegó? Mirá, no sé, paró el colectivo, me bajé, me metí. No conocía nada, pero Dios lo estaba guiando. Y cuando nosotros no conocíamos a Dios, Él nos estaba guiando a su presencia. Llegaste aquí porque Dios te guió, y vas a alcanzar todo lo que Dios te dijo, porque Él te va a seguir guiando. Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. Yo quiero que entiendas esto: Él está contigo. El pastor dice: la historia de Él con nosotros es anterior a la nuestra con Él. Claro, nosotros lo conocimos un día, llegamos a la iglesia, pero Él nos guardaba. Yo estoy aquí porque creían que era un fibroma. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Usted me entiende? La historia de Él con nosotros es anterior a la de nosotros con Él. ¿Usted me entiende? Ese Dios que te guardó y que te guió cuando vos no lo conocías, pero Él sí te conocía. Él le dijo a Felipe: te vi debajo de la higuera. Dios un día te vio y vos no sabías ni que te estaba mirando, pero te vio y te trajo hasta aquí y te va a llevar a todo lo que ha prometido. Pastor, ¿cómo lo va a hacer? No sé, pues no sé cómo lo hizo antes, pero lo va a seguir haciendo. No te va a soltar, menos ahora que lo conoces, que lo aceptaste, que quieres caminar con Él. Por eso yo necesito entender eso. Iglesia, necesitamos edificar nuestras vidas, nuestros hogares, educar a nuestros hijos, edificarlos. Necesitamos levantar una iglesia. Permíteme que te repita: una iglesia donde la gente venga y encuentre a Dios.
A mí me encantó esta semana, pastores que se fueron y me dijeron, pastor, ¿cómo fui entendido? El pastor de Córdoba estaba hablando con un pastor de Chile que está bajo su ministerio y yo justo estaba atrás de él, no me escuchó, le dijo, estoy en una iglesia que no es solo lo que recibí, es cómo me trató la gente. No puedo entender, desde que entré me recibieron con amor, con cariño, como si me conocieran. Eso es una iglesia que queremos tener. Esa es la iglesia que queremos edificar. Una iglesia que honre, una iglesia que ame, una iglesia que exprese a Dios. Esa iglesia queremos ser. Las paredes van a venir, las paredes van a llegar, pero la iglesia hay que edificarla. ¿Sabes? Tengo que entender esto. ¿Cuáles son los fundamentos, las claves? La palabra y el Espíritu. Entonces lo que la iglesia, lo primero que tiene que saber o entender la iglesia, escuche, que tenemos que edificar. Diga conmigo, tenemos que edificar. Segundo, tenemos que edificar de acuerdo a la palabra y al Espíritu. Acompáñeme, diga, tenemos que edificar de acuerdo a la palabra y de acuerdo al Espíritu. Amén. Para ir terminando, tercero, debemos entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque hacer las cosas sin entender, a mí por lo menos no me gusta. Yo era un jovencito y yo le decía, papá, quiero salir, qué sé yo, a tal lado. Y mi papá me decía, no. Y yo le decía, ¿por qué? Él me decía, porque no. No había cosa que me molestara más que me dijera, ¿por qué no? Yo digo, explícame por qué. Yo quiero que me dé los fundamentos. Quizás por eso soy muy argumentador. Porque me gusta argumentar, porque a mí me gusta entender por qué hago lo que hago. No sé ustedes, ¿les gusta entender por qué hacen lo que hacen? ¿Les gusta o no les gusta a ustedes? Ah, bueno. A mí me gusta entender por qué hago lo que hago. Pastor, ¿por qué vamos a comprar una iglesia? Pastor, ¿por qué vamos a un lugar más grande? Pastor, ¿por qué hay que ampliar esto? Pastor, ¿por qué hay que edificar? ¿Por qué tenemos que... ¿Por qué usted pone a veces la vara alta que hay que hacer de esta manera? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Yo te voy a decir por qué. Tenemos que entender que lo que estamos haciendo es porque vienen años de bendición y hay que aprovecharlo. Lo que estás haciendo es porque Dios va a derramar algo. Escuchen lo que les voy a decir. Escúcheme bien lo que les voy a decir. El hombre busca métodos. El hombre busca cómo multiplico la iglesia. El hombre dice cómo vivo en prosperidad. Y va y se compra el libro 10 pasos para vivir en la prosperidad. El hombre busca un método para un hogar feliz. ¿Cómo hago para tener un hogar feliz? ¿Saben? Una vez me compré un libro, no sé si te acordás, ¿para qué son los hijos? Ese libro me compré. ¿Para qué son los hijos? Porque el hombre busca métodos, pero Dios busca hombres que quieran hacer lo que Él quiere hacer. No busques métodos, busca a Dios, porque Dios está buscando hombres, mujeres que estén dispuestos, y lo que va a venir en los próximos meses, años, no lo puedes perder. No se tiene que perder. Los cielos se van a abrir y lo tienes que tomar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque lo hacemos por nosotros, pero lo hacemos por nuestras generaciones, porque nuestros hijos se van a congregar en una iglesia que sea de Dios, porque la casa que levantemos no va a caer. Escúcheme bien, los que fracasaron, le fue mal en su vida familiar, matrimonial, lo que vas a edificar no va a caer. Tus hijos van a vivir realidades distintas. Estamos trabajando por las generaciones que vienen. Estamos cambiando realidades. Estamos yendo a cosas diferentes. Tenemos que entenderlo. No lo hacemos por seguir una religión. Lo hacemos por seguir a un Dios. Lo hacemos para cambiar realidades. ¿Y cuál fue la palabra? Cuando el pueblo entendió esto, ellos dijeron lo siguiente. Cuando ellos comprendieron, dijeron, levantémonos y edifiquemos. Amén. Cuando ellos lo entendieron, yo digo, habrá en Rosario gente que diga, lo entendimos. Amén. Vamos a levantarnos y vamos a edificar. Amén. Vamos a levantarnos y vamos a edificar. Amén. Aquí te amamos,
quédate aquí, te necesitamos, mora aquí, aquí, te amamos, quédate aquí, te necesitamos, mora aquí, aquí, te amamos, quédate aquí, te necesitamos, mora aquí, aquí, te amamos. Yo quiero que me escuches. Tengo que entender, primero, que es necesario edificar. Segundo, que se edifica de acuerdo a la palabra de Dios y con el Espíritu. Tercero, ¿por qué edificamos? Pero lo cuarto, porque no quiero dejar de decirlo, tengo que entender que es necesario actuar. Las cosas no suceden solas. Las cosas suceden cuando hay gente que se decide a actuar. Este pueblo tenía la palabra de Dios, era el tiempo. Este pueblo tenía el respaldo de Dios, porque Él les dice: yo les conté cómo la mano de Dios había sido a favor de mí. Este pueblo tenía las promesas. Este pueblo tenía hombres que Dios había ungido para una tarea. Pero si este pueblo no se levantaba y actuaba, las cosas no iban a suceder. Por eso quiero felicitarlos a todos los que hoy están tomando una decisión. Yo me voy a levantar y voy a actuar. Yo quiero ser parte de lo que Dios va a hacer. Y me encanta la palabra que dice, escuche esto: esforzaron sus manos para bien. Nunca te vamos a decir que es fácil, pero te vamos a asegurar que es para bien. Amén. Nunca te vamos a decir que es fácil, no es fácil, pero es para bien. Amén. Ellos lo entendieron y hoy lo estamos entendiendo, y vamos a levantar vidas poderosas, hogares sólidos. Vamos a levantar una iglesia que honre a Dios. Vas a levantar una generación gloriosa. En la casa que le levantemos a Él, me voy a congregar yo, mis hijos, mis nietos, los hijos de mis nietos y los hijos de los hijos, hasta que Cristo venga. Igual va a ser contigo, pero tiene que ser una iglesia de fundamentos, no un templo de 4 paredes. Por eso yo quiero bendecirte hoy. Esforzaron sus manos para bien. Y yo siento que hay una unción sobre ustedes. La unción que estuvo sobre Nehemías, va a venir sobre ustedes. Recíbanlo ahora. Recíbanlo, son parte, van a edificar sus casas, van a edificar sus vidas. Algo glorioso viene de parte de Dios. Recíbanlo. Aquí, aquí, te amamos. Recíbanlo. Quédate aquí. Te necesitamos. Mora aquí. Reciban. Te vas a levantar y vas a edificar. Quédate aquí. Vas a edificar. Lo que vas a edificar va a ser permanente, va a ser sólido, va a ser glorioso. Te amamos. Recíbelo hoy. Te necesitamos. Mora aquí, aquí. Te amamos. Quédate aquí. Te necesitamos. Mora aquí, aquí. Te amamos. Señor, yo los bendigo en tu nombre, para que sean hombres y mujeres de la palabra y del Espíritu. Señor, que siempre tu palabra esté en sus corazones. Que no solamente los guíe a ellos, guíe a sus hijos y a los hijos de sus hijos.
Que sean gente del Espíritu. Haznos gente del Espíritu, sedientos de las cosas del Espíritu. Que busquen la guía del Espíritu Santo. Que busquen la comunión con el Espíritu. Que busquen la unción que abre puertas, que rompe barreras. Que busquen la fortaleza. Mira, hay una unción que está viniendo sobre ustedes. Recíbanla, recíbanla, porque van a haber milagros que nunca ha habido antes en el hogar. Yo lo desato ahora, yo lo creo. Milagros, van a haber cosas que cambian en el hogar, cosas que cambian en sus vidas, en sus economías. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es con tus fuerzas. Recibe. Hay una unción que Dios está soltando. Tómala ahora. Tómala. Dios te unge para esta hora. Dios te unge para lo que viene. Recíbelo, iglesia. Tómalo, es para tu vida. Es para tu vida. Vas a conocer al Espíritu Santo de manera especial. Recíbelo. Vamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Te amamos. Vamos a decírselo a Él. Espíritu Santo, En este lugar. en este lugar te amamos. Recibe la unción. Tócalos, Padre, tócalos. Reciban la unción. Reciban. Dios los unge para esta hora. Dios las unge para esta hora. Recíbelo. Dios te unge para esta hora. Recíbelo. Dios te unge. Recibe. Te amamos. Recibe. Tócalos, Padre, dales la unción. Tócalos, Padre, tócalos. Hay una unción sobre tu vida. Recibe. Vas a edificar y va a permanecer.